Hola nuevamente. Bien, como les habíamos anticipado anteriormente, nuestra materia se presentará de la siguiente manera, con teóricos dictados en forma no presencial y dividido en bloques. Estos bloques tienen un doble propósito. Primero, que no sea demasiado largo el teórico, por el otro lado, darles a ustedes pausa suficiente como para que puedan tomarse un refresco, descansar un poco y seguir posteriormente. Lo que sí es importante es que todos los bloques sean vistos el día que estén habilitados y previo a que se encuentren también virtualmente con sus respectivos docentes. Nuestra materia es Morfología 3 o Morfología Urbana, como preferimos llamarla nosotros, una materia que está precedida por Morfología 1 y Morfología 2 y antecede a Urbanismo 1 y 2 y Paisaje. El equipo docente está conformado por un profesor titular, 2 profesores adjuntos y 7 profesores asistentes. Aquí los vemos, el profesor titular, quien les está hablando, la profesora adjunta María Marta Mariconde, el profesor Darío Suárez y los profesores asistentes Marcelo Balián, Marcos Barbosa, Inés Girelli, Sara Kenny, Victoria Ferraris, Beatriz Ojeda y Laura Suez. Por supuesto están puestos por orden alfabético y no por orden de importancia. La materia se conforma de 8 unidades temáticas. Desde ya les digo, estén atentos a esto porque también nos interesa que ustedes conozcan la metodología de enseñanza que tenemos. Son 8 unidades de las cuales trataremos que las 4 primeras unidades conformen una visión, una lectura y las 4 unidades subsiguientes tengan una actitud más procedimental o más propositiva. Vamos a ir desarrollando las unidades temáticas antecediéndonos primero con una frase de Louis Mumford, un urbanista norteamericano del siglo pasado, que decía que la ciudad es un hecho natural como una gruta, un nido, un hormiguero, pero también una consciente obra de arte que encierra en su estructura colectiva muchas formas de arte más simples y más individuales. En ese sentido, nosotros decimos que nuestro objeto de estudio es la ciudad, así como en primer año ustedes tuvieron como objeto de estudio de morfología la forma en sí misma, en segundo año la arquitectura, en tercer año veremos la ciudad. ¿Y cómo lo haremos? Justamente con una mirada que en principio será una mirada geométrica, luego una mirada perceptual y una mirada vivencial. La ciudad es siempre la misma, lo que vamos cambiando es nuestro enfoque para poder de esta forma parcializar y entender mejor cada una de estos conceptos urbanísticos. La mirada geométrica, decimos nosotros, que es racional, se vale de las matemáticas y la geometría para representarse, es una mirada objetiva que depende del propio objeto observado. Mientras tanto, la mirada perceptual es sensible, se vale de los sentidos y por lo tanto es una mirada subjetiva que depende del observador y su sensibilidad. Por último, la mirada vivencial es racional y sensible al mismo tiempo. Se vale de un análisis crítico del observador, es una mirada descriptiva y depende del usuario. Las unidades temáticas, decíamos, se conforman, son 8, y se conforman con una primera mirada del espacio geométrico, que sería la forma urbana y sus componentes, una lectura e interpretación de la ciudad. Luego haremos otra nueva mirada, volvemos al mismo objeto de estudios, siempre la ciudad, y tendremos la mirada perceptual que dijimos que es subjetiva, analizando luz, expresión figurativa y color ambiental. Esta es también otra lectura interpretativa de la ciudad. El espacio vivencial es la tercera mirada que habíamos dicho y se refiere a la expresión de los significados de los signos que conforman la ciudad. Estas imágenes que yo he ido mostrando son parte de las presentaciones de alumnos de años anteriores en distintos sitios que nos han tocado trabajar.
Luego vendrá una etapa más propositiva, que es el proceso de ideación, donde cada uno volcará aquello que imagina para la ciudad, porque nuestra ciudad precisamente tiene como objetivo nuevas ideas de ciudad sobre un mismo objeto de estudio y de análisis y de lecturas sensibles. Nosotros hacemos nuevas propuestas o nuevas ideas de ciudad justamente para propender a una mejor calidad de vida de los que habitan la ciudad, de la sociedad. Paisaje urbano es la sexta unidad temática, y consiste justamente en el armado de una estructura de lugares que permitan una mejor orientación del usuario dentro de esta ciudad, sea un usuario habitual o un usuario visitante. La forma urbana, por otro lado, atiende justamente, como su nombre lo indica, la conformación de la ciudad en sus distintas estructuras y tejidos. Por último, el lugar urbano, última y más importante de las unidades, es un resultado de todos los estudios, análisis y lecturas que hicimos anteriormente, justamente con el objetivo de entender y trabajar sobre la ciudad, teniendo como objetivo final el mejoramiento de la calidad de vida del ser que lo habita. Echemos ahora una mirada sobre el espacio geométrico. Dijimos que el espacio geométrico es concreto, mensurable, tangible, quiere decir se puede tocar. Su descripción no admite ambigüedades ni dobles lecturas, es igual para todos. Tiene un ancho, alto, profundidad y puede ser representado gráficamente. Cuando nosotros decimos esto, que es concreto y mensurable y que no admite ambigüedades, queremos decir que 2 personas, 3, 10 personas que estén observando un mismo espacio en sus aspectos geométricos no pueden no ponerse de acuerdo en sus características. Yo no puedo decir que la calle para mí es más ancha que para mi vecino, o este edificio es más alto que el de mi vecino. Se miden, se sienten, se perciben exactamente igual en sus dimensiones. La forma urbana, por otro lado, está conformada por una estructura y un tejido que manifiesta la relación entre la estructura. El orden esencial de la forma urbana se conforma por un sistema de relaciones entre elementos de carácter constantes y repetitivos. Hay 4 subsistemas que conforman a la ciudad: un subsistema viario, un subsistema parcelario, un subsistema edilicio y un subsistema de espacios libres. ¿Qué es cada uno de ellos? El subsistema viario tiene que ver con el sistema de movimientos en la ciudad, conformada por calles, pasajes, veredas, sendas peatonales, vías férreas, tranvías, etc. Todo lo que tiene que ver con la movilidad. En tanto, el subsistema parcelario tiene que ver con la división que tiene el manzano o la manzana que conforman la ciudad en parcelas que son de propiedades privadas o a veces de propiedades públicas, pero es la subdivisión que tiene la manzana. Cada una de las manzanas tienen algún tipo de subdivisión que también depende de las características topológicas. Por eso a veces las divisiones parcelarias son regulares y a veces irregulares. Lo mismo ocurre con el subsistema viario, que responde naturalmente a la conformación topográfica del sitio. El subsistema edilicio, en tanto, es aquello que ocurre dentro de cada una de las parcelas. Serían ni más ni menos que las construcciones que forman parte de la ciudad y de los espacios, sean estos privados, públicos, semipúblicos. Por último, el subsistema de espacios libres es aquello que queda entre lo que no está construido. También podríamos decir que el subsistema de espacios libres tiene que ver con el subsistema viario y con el parcelario y por supuesto con el edilicio. Sobre este subsistema nosotros haremos mucho hincapié porque es un espacio que es usado por el público. Algunos pueden ser espacios libres privados, otros semiprivados
y nos van a interesar fundamentalmente los espacios libres públicos. Por otro lado, si ustedes leen atentamente este cuadro, que está muy ordenado, podrán ver que hay diferencias tipológicas dependiendo de otros elementos que conforman el espacio urbano, que hacen que, por ejemplo, el subsistema edilicio pueda ser puntual, lineal, planar, o lo mismo los subsistemas parcelarios. Aquí vemos nosotros distintos tejidos urbanos. Si ustedes se fijan, y en algún momento nosotros también lo asociamos a otros tejidos más orgánicos, como las células del cuerpo humano, las células de una hoja, de un vegetal, están conformados por el subsistema viario, que aquí lo vemos, el subsistema parcelario, que son las divisiones, y está el subsistema edilicio. Cada uno de estos, ustedes verán que tienen distintas conformaciones. En algún caso se pone en negativo o en positivo para mejorar su lectura. Esto que estamos viendo, esta especie de filtro que hacemos para mirar el tejido urbano, es justamente parecido a lo que vamos a hacer en la materia. Traten ustedes de ir focalizándose en esta manera de mirar la ciudad. Es una materia que se adentra en una escala compleja y que esperamos hacerla lo más fácil posible para ustedes, pero evidentemente saltar de la escala arquitectónica a la escala urbana va a ser para ustedes toda una novedad. Cuando analizamos el tejido urbano usamos tres criterios: el topológico, que permite la definición formal de conceptos como convergencia, conectividad y continuidad de sus partes; el criterio geométrico, que define una estructura espacial en tres dimensiones: ancho, alto y profundidad, como habíamos dicho, también en una mirada totalmente objetiva y mensurable; y por último el criterio dimensional, que es la descripción métrica que establece tamaños, superficies y volúmenes de los espacios. La estructura urbana, por otro lado, es el orden esencial de la forma urbana: áreas y subáreas homogéneas, límites, vías conectoras, senderos, nodos, hitos, bordes, barreras y todas sus relaciones entre ellos. Cuando nosotros hablamos de senderos, los senderos pueden ser tanto naturales como proyectados. Lo mismo los nodos, a veces los bordes, por ejemplo, pueden ser un borde creado por el hombre, como una vía férrea, o puede ser un borde natural, como la costa de un río. Lo mismo pasa con las barreras. Una cadena montañosa puede representar una barrera natural, pero también un muro, como en ciudades medievales, también son barreras y no son naturales. Por otro lado, el tejido urbano es el sistema de relaciones entre los elementos de carácter constantes y repetitivos. Calles, parcelas, edificios y espacios libres conforman este sistema de relaciones de la ciudad que acabamos de ver justamente en el esquema anterior. Cuando hablamos del subsistema viario, hablamos de calles, avenidas, pasajes, cruces, rotondas, senderos, veredas, bicisendas, peatonales, vehiculares restringidas, etcétera, y muchas más que ustedes seguramente podrán imaginar. El subsistema parcelario, volvemos a repetir, son los terrenos entre medianera, en esquinas, ortogonales, irregulares, con retiro, con corazones de manzana, que también son muy dependientes de la topografía sobre el cual se impone el sistema parcelario. El subsistema edilicio son los edificios que forman parte de la ciudad y del tejido, como edificios apareados en torre, en tira, en esquina, en vivienda comercial, institucional. Estas son las distintas tipologías edilicias que conforman a la ciudad. Por último, el subsistema de espacios libres son aquellos que no están construidos y pueden ser privados, semipúblicos, plazas, parques, paseos, retiros. Yo agregaría aquí que no está calles, cruces, etc. Miremos ahora otras ciudades desde el aire para descubrir sus subsistemas. Si nosotros fuéramos visitantes de otros planetas y nos acercáramos a la Tierra, veríamos que hay sectores que están intervenidos, que no son naturales. Es decir, es obvio distinguir entre un bosque o un sistema montañoso y esto que aparentemente ha sido intervenido. Pero viéndolo desde el aire es difícil comprenderlo. Esta es la ciudad de Assisi, en Italia,
y nosotros vemos que el subsistema viario, por ejemplo, es bastante irregular. Lo mismo en la conformación del subsistema parcelario, y eso por supuesto redunda en que los sistemas edilicios no son todos iguales, son todos distintos. Y aparecen por supuesto los espacios libres, algunos son sembradíos, otros son parques, plazas, etc. Esta es la ciudad de París, también una ciudad, bueno, por supuesto el visitante extraterrestre no sabe qué es la ciudad de París, lo que descubre es un tejido distinto, orgánico también o irregular como el anterior, pero conformado por líneas rectas. De nuevo, aquí es fácilmente distinguible cada uno de los subsistemas, el viario, el de espacios libres, el parcelario, si nos acercáramos más sería más visible, y por supuesto el edilicio. La ciudad de Roma, por ejemplo, este es un sector, por supuesto no toda la ciudad de Roma tiene este sistema radioconcéntrico, pero para quien lo está mirando desde el aire es claramente visible que el subsistema viario converge en un sistema, en un nodo principal, que es obviamente un espacio público, podríamos inferir que es una plaza, pero que sus calles o su subsistema viario tiene una característica bastante particular, que es radial, y además tiene estas convergencias radioconcéntricas de calles que parecerían ser principales y otras más secundarias. Ven como el tejido desde el aire se puede entender fácilmente, no siempre es tan sencillo así. La ciudad de Torino, por otro lado, es una ciudad que aparentemente, para alguien que quisiera hacer alguna interpretación, diría es una ciudad más moderna, sin embargo es tan antigua como la ciudad de Roma, pero es una ciudad totalmente regular, donde el subsistema viario es también totalmente ortogonal, el subsistema parcelario denota también una gran regularidad, por eso el subsistema edilicio responde también a esta misma regularidad formal, y obviamente se distinguen claramente los espacios públicos o nodos. Uno podría ya suponer que ahí hay algún elemento importante para que esta convergencia de calles principales sea tan clara. Bien, la ciudad de Chicago, por otro lado, uno podría decir, es similar a la ciudad de Torino, también con una regularidad casi perfecta en su sistema de amanzanamientos, el subsistema viario también totalmente regular, y por lo tanto la respuesta a este sistema regular de divisiones hace que sus edificios también sean ortogonales en su gran mayoría. Volvemos a ver otra ciudad de una gran regularidad, la ciudad de San Francisco de Córdoba, para quienes lo conozcan. Es una ciudad que, bueno, con una fuerte influencia de la ciudad de Torino, podríamos decir, donde uno distingue esta misma regularidad de sus subsistemas. Lo que sucede es que todo cambia cuando bajamos al nivel de la escala peatonal, y en esto quiero detenerme un segundo nada más para decirle que nuestras miradas, nuestro estudio de la ciudad debe ser a la altura del peatón, porque la ciudad no la viven los pájaros, la vivimos los seres humanos y caminamos por la ciudad. A veces la vemos desde el aire, pero es un momento nada más. Nuestra vida urbana se desarrolla en la escala peatonal. Y veamos entonces qué sucede cuando caminamos la ciudad de Assisi. Entendemos por qué la irregularidad de su subsistema cuando nos damos cuenta que es respuesta a una topografía montañosa. Entonces, por eso también sus edificaciones son bastante irregulares, distintas unas de otras. Aquí incluso nos permite la visión lejana de paisajes lejanos, naturales, o estos senderos, estas calles, que son a la vez vehiculares y peatonales, y se va distinguiendo cómo se usan estas ciudades. No lo aclaré, lo hago ahora, que todas las imágenes las estamos mostrando en blanco y negro por una razón particular. No queremos que nuestra mirada sea afectada por los colores o por otros sentidos, porque eso sería algo de la próxima unidad temática cuando hablemos de la visión de la ciudad a través de los sentidos. Aquí lo que nos interesa es la geometría,
incluso las personas podrían estar totalmente ausentes, porque en este momento nos interesan los 4 subsistemas que conforman el tejido urbano. La ciudad de París, que nosotros la veíamos de esta manera desde el aire, cuando bajamos vemos que efectivamente sus calles no tienen la misma irregularidad de la ciudad de Asís, son líneas rectas, convergentes hacia distintos lugares, por eso tenemos el subsistema edilicio, a veces da lugar a estas visiones, a veces lejanas y a veces no tanto, donde rematan las calles. Este es el famoso barrio latino, obviamente de características muy especiales, muy particulares, muy propias de la ciudad de París. Aquí vemos algunas pequeñas curvas, pero básicamente tenemos la misma sensación de que no hay visiones lejanas, siempre hay remates que cierran la visión lejana, cosa que no sucedía a pesar de la irregularidad en la ciudad de Asís, y que nos permitía incluso tener como balcones urbanos que nos permite ver a la distancia. La ciudad de Roma, en cambio, veremos ahora que a escala peatonal se reproduce esta sensación, en este caso de convexidad, de concavidad en este caso, y de convexidad de las calles. Estas curvas, los edificios van respondiendo, volvemos a lo mismo. El subsistema viario domina al subsistema parcelario, que domina a su vez al subsistema edilicio, y por lo tanto los edificios van respondiendo a esta conformación del subsistema viario curvo. Lo vemos en otra imagen. Por otro lado, la ciudad de Torino, decíamos justamente en su su extrema regularidad, nos permite este otro tipo de visiones lejanas, cosa que no ocurre en París, por ejemplo, y este es un caso particular. Hay calles de Torino donde uno puede ver construcciones o cierres a 300, 400 o 500 metros de distancia. Por el otro lado, el subsistema edilicio responde a esta misma regularidad, e incluso con una morfología o una geometría muy particular de recovas que se van repitiendo a lo largo prácticamente de todo el casco céntrico de Torino. Regularidad en la altura, regularidad en la conformación, etc. Bueno, este es un hito, podríamos llamar. Esta es una imagen muy particular, muy cara para nuestro sentimiento, porque fue un viaje que hicimos con un grupo de alumnos en intercambio con la Politécnica de Torino, y lo que vemos ahí es un hito. Acá representa, dentro del subsistema edilicio, un hito particular. Se llama Mole Antonelliana porque fue hecha por el arquitecto Antonelli. Es la torre más alta de Milán y es a su vez una imagen icónica que la representa. Torino es prácticamente como la Torre Eiffel para París, es la Mole Antonelliana. Actualmente es un museo de la cinematografía italiana. Bueno, la ciudad de Chicago, nosotros decíamos, parecida desde arriba a la ciudad de Torino por su regularidad, pero basta que nosotros nos pongamos a escala peatonal y vemos que el subsistema edilicio si bien es ortogonal también como sus calles, es totalmente distinto. Está conformado por edificios en torres, pocos edificios están apareados porque incluso tienen espacios entre los edificios muy propios de la arquitectura americana, e incluso aparecen estos edificios muy particulares, muy propios de la ciudad de Chicago. Esta es la torre Trump Tower, y estas son las Marina Towers, también muy características de la ciudad de Chicago. Y ustedes verán que evidentemente la escala que nosotros veíamos totalmente ordenada y racional de la ciudad de Torino parece totalmente distinta a la ciudad de Chicago. De arriba eran iguales, a escala peatonal varían totalmente. Y lo mismo vamos a ver en la ciudad de San Francisco. Uno querría imaginarse que va a tener las mismas torres, y sin embargo en una ciudad muy chata, más parecida a Torino que a Chicago, obviamente, con características precisamente de primero una topografía muy de llanura, y todas las construcciones, el subsistema edilicio también muy regular y de baja altura en general. Bien, aquí hacemos una pausa, volvemos en unos minutos.